El Señor les bendiga, hermanos, en esta hora, agradecido con Dios nuevamente por este privilegio de volver a estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Y en esta hora pues quisiera que me acompañaran. Vamos a leer la palabra de Dios y la vamos a hacer en Romanos 5. Les voy a pedir que busquemos en sus Biblias y que leamos Romanos 5. Vamos a leer del versículo 1 al 8. Y dice su palabra, la palabra de Dios dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada a la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba, la esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Y ahora pues tenemos este privilegio del cual nos muestra el Señor en su palabra, de la que nosotros somos acreedores ahora. Esta palabra, hermanos, de la que nosotros somos acreedores, dice que el título, el tema de este tema es el beneficio de la justificación, de la cual somos acreedores nosotros como cristianos cuando venimos a Cristo. Y dice que este capítulo es la base de la santificación del ser humano. Entonces, hermano, es la santificación de una vida de salvación, de una vida salva. Es un tema de salvación también, del cual nosotros somos acreedores por medio de la santificación. Y esto hermano, nos conlleva a que nosotros podamos ver aparentemente la santificación y la salvación, aparentemente que es diferente. Pero, hermano, es como que nosotros podamos ver, por ejemplo, el río, ¿verdad? Nosotros vemos el río, ¿verdad? Que solo vemos la corriente de agua, pero el río allá tiene un origen. Entonces, el origen es el nacimiento de agua, donde sale el agua y de ahí comienza a correr. Y entonces nosotros solo vemos las corrientes de agua, pero no conocemos el origen. Entonces, hermano, esto es una de las formas de las que Dios nos quiere enseñar, de que todos debemos de conocer el origen de toda esta situación en nuestra vida personal con Dios. Necesitamos entonces, hermano, buscar a Dios todos los días en oración y por medio de su palabra, para que nosotros podamos conocerle desde el origen. Y, hermano, eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces, hermano, podríamos nosotros hacernos una idea de la santificación y la salvación, ¿verdad? La salvación tiene un origen y la santificación igual. Nosotros venimos a este mundo y en este mundo nos encontramos vacíos, nos encontramos en pecados, perdidos. Entonces, cuando
conocemos a Cristo, entonces viene la luz a nuestros ojos. Y entonces, cuando viene la luz a nuestros ojos, comenzamos a vivir una vida nueva. Y entonces es cuando Dios nos muestra su amor. Y entonces cuando nosotros hay una transición en nuestra vida drástica, de la cual nosotros cambia el rumbo de nuestra vida, nuestro pensamiento, porque no era este el plan original de Dios para con nuestras vidas, pero por la desobediencia, que es el origen de toda situación, de todo mal del hombre, entonces allí es donde se origina toda la situación difícil que se torna en este mundo. Porque cuando nosotros no conocemos a Dios, venimos en una corriente de agua de la cual ni siquiera conocemos el origen, porque nada más solo nos dejamos llevar. Pero el Señor está atento, haciendo llamados para que nosotros vengamos a Él y que nosotros cambiemos esta situación por medio de la fe. Entonces, hermanos, este es un sistema del cual es maravilloso en cuanto a que el Señor se muestra a cada uno de nosotros. Y este da un resultado lógico, igual que como la corriente de agua, ¿verdad? Cuando nosotros ya conocemos las fuentes de agua, de donde nace el agua, y cuando ya conocemos, ya vemos pasar las corrientes de agua, entonces ya tenemos nos formamos la idea de dónde conocemos, de dónde nace, y vemos que corre el agua, tenemos ese conocimiento. Así, hermanos, es el Evangelio, en el cual Dios quiere que nosotros conozcamos el origen, para que cuando andemos en las corrientes de este mundo, sepamos, hermanos, de dónde viene cada cosa. Y, hermanos, el Señor nos muestra su amor y el llamado de atención para los cristianos y también para los que todavía no han conocido a Dios, ¿verdad? Es un buen momento del cual pueda detenerse ahorita en estos tiempos, de los cuales llamados de atención, para que nosotros podamos detenernos en esta corriente, en esta carrera que llevamos en este mundo, para que podamos ver quién es el que tiene el control de todo y que podamos llegar al conocimiento de Dios. El beneficio que tiene cada uno de nosotros es el beneficio de la vida eterna, de la cual Dios nos ofrece. El enemigo, la palabra de Dios dice que el enemigo vino a robar, a hurtar, a destruir y a matar. Pero Dios ofrece vida y vida eterna. Hermano, en cuanto a estos dos ofrecimientos, de las cuales conocemos entonces esta corriente del mundo, de la que esto es pasajero, esto pasa, y la palabra de Dios dice que todo pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces Dios está mostrándonos a nosotros, y que nosotros confiemos en Él, que tengamos fe, porque por medio de la fe entonces nosotros venimos a ser justificados, y luego la salvación por la cual el Señor nos está invitando. Veamos entonces, hermanos, el versículo número 1, que dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos este privilegio, porque todo mundo quiere paz, todo mundo está buscando la paz, pero ¿en qué buscamos la paz? ¿Por qué no la obtenemos? Aunque tengamos muchas cosas, pero ¿por qué no tenemos paz? ¿Se ha preguntado usted por qué usted está ansioso, que nunca está contento con lo que tiene? ¿Se ha puesto a pensar usted? ¿O siente un vacío, como dice muchos predicadores? La palabra de Dios nos dice que ese vacío solo lo llena Cristo en su vida y en mi vida. Y entonces nosotros debemos de buscar llenar ese espacio de nuestra vida con Cristo, que cuando eso pase, entonces nosotros vamos a tener ese privilegio de estar completos en este mundo.
La gente dice que protesta por la paz. Hay protestas por un lado, protestas por otro, pero mi hermano, aún los mismos que protestan, andan en pecado. Y ese es el problema del cual este mundo está como está y estamos como estamos. Porque nosotros queremos paz, pero no hacemos lo que dice la palabra de Dios. No buscamos hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero mientras nosotros hagamos nuestra propia voluntad, conforme nuestros propios deseos, entonces nunca vamos a tener paz. Porque el Señor nos ha ofrecido algo de lo que nosotros de repente no conocemos. Y en Juan 14, 27 nos dice: la paz os dejo y mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. O sea, mi paz les dejo y mi paz doy. O sea, esa es la paz que Dios ofrece, pero no como la del mundo. O sea, no con la carrera, con la ansiedad de la que da el mundo, sino, dice, todo lo contrario. Y entonces cuando nosotros vamos detrás de esa paz que da el mundo, entonces nos encontramos como con el ladrón. Nos encontramos con el ladrón. Y aquel viene, nos quita, nos roba y al final nos mata, ¿verdad? Y vemos que es la muerte, ¿verdad? Según la Biblia. El pecado entonces significa muerte, y entonces nosotros caemos en pecado y entonces caemos en muerte. Pero el Señor ofrece vida y vida en abundancia. Y entonces la cual Dios ofrece, aún imagínense, este es un beneficio del cual tiene cada uno de nosotros. Este es un resultado, un beneficio más del que tiene cada uno de nosotros por medio de la justificación. Aparte de la salvación futura que nos ha ofrecido, somos justificados y de hecho vivimos una vida conforme a la voluntad de Dios, tranquila, conforme, esperando con la confianza, con la fe en que Dios va a resolver los problemas y en que la fe en que cuando Él venga, esto va a pasar a otro nivel. Y eso es lo que el Señor nos ha ofrecido y es la esperanza de cada uno de los cristianos. Hermanos, la paz con Dios es lo que las personas experimentan cuando nosotros venimos y conocemos y pasamos una situación y confiamos en Dios, y de ahí logramos sobrepasar otras y cada vez la fe va aumentando. Pero ¿qué pasa con nosotros como cristianos cuando nosotros venimos a Cristo en busca de la fe, de la paz y de todo lo que hemos escuchado, de lo que se encuentra en la palabra de Dios? Pero cuando venimos a Cristo nos encontramos con una dificultad, nos encontramos con otra, y entonces comenzamos a decir: ¿cómo es que dicen que aquí hay paz y aquí más bien hay más problemas? Pero entonces es cuando no comprendemos realmente la paz que Dios ha ofrecido. Y hermanos, esa es la fe que nosotros mantengamos firme para que nosotros estemos esperando la venida de Cristo. La paz con Dios dice que es que la persona esté reconciliado con Dios. Y eso es lo que Él espera, que nosotros reconciliemos nuestra vida con Dios. Y Él entonces va a dar a cada uno de nosotros lo que necesitamos. Veamos lo que dice 2 de Corintios 5. Vamos a buscar en nuestras Biblias ahí, 2 de Corintios 5:20. Nos dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hermano, dice: sí, así que somos embajadores en el nombre de Cristo,
como si Dios rogara, así como si nosotros estuviéramos rogando. Nosotros somos embajadores de Cristo, somos representantes pues de Cristo en esta tierra, porque esta tierra no es la que Dios nos ha ofrecido. Nos ha ofrecido un cielo nuevo, una tierra nueva y todo maravilloso. Entonces, pero para esperar ese tiempo, hermanos, necesitamos permanecer firmes en estos tiempos, y Él es el que va a dar a cada uno de nosotros esa voluntad para que nosotros podamos permanecer. Versículo 2, en la lectura que tenemos de Romanos 5, versículo 2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mire qué bonito. Tenemos entrada gratis a la gloria de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Por quien también dice, versículo 2 nuevamente, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí entonces nos muestra la forma en la cual nosotros debemos de tener fe, en la esperanza, con la fe, firmes con la esperanza que cuando Cristo venga, nosotros vamos a estar victoriosos. Eso es lo que nos está queriendo decir, pues, en la palabra de Dios, hermanos, y que nosotros debemos de prepararnos para esto, y que debemos de tener esta convicción para que nosotros podamos estar seguros de que estamos esperando a la venida de Cristo. Pudiéramos pensar que tiene entrada. Pudiéramos pensar, hermano, Dios nos ofrece esta entrada directa por medio de la fe. Pero imagínese usted, aún aquí en esta tierra, usted y yo tenemos unas limitaciones tan grandes que aún para ir a hablar con alguna persona importante, por ejemplo el presidente, si nosotros quisiéramos tener acceso al presidente, a ir a hablar con él, si usted lo hiciera, yo le aseguro que va a tener que esperar mucho tiempo y va a tener que anunciarse, va a tener que hacer citas. Pero aquí, mi hermano, el Señor está diciendo que tenemos entrada directa, tenemos una invitación a que solo tiene que tener fe para que usted pueda tener esa entrada. La puerta está abierta para cada uno de nosotros, hermano, y eso es lo que Dios espera. Hermano querido, amigo, Dios está esperando con las puertas abiertas para que nosotros también nos glorifiquemos, dice, para que los gloriemos, o sea, para que le demos gloria a Dios y que estemos contentos aún con toda esta situación adversa, pero con la fe, con la esperanza, con la firmeza de que Dios nos va a librar de todo este mal. Entonces, hermanos, cuando con Dios tenemos la entrada directa, tenemos la esperanza y la fuerza para seguir soportando todos los embates del enemigo. Veamos entonces, hermanos, quiero que vayamos a ver Romanos, ahí mismo Romanos 8, vamos a ver más adelante, 8:28, que nos dice, Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme su propósito son llamados. Sabemos que a todos los que confían en Dios, todas las cosas les salen bien. Entonces tenemos que confiar, hermano, en Dios. Tenemos que tener fe, hermano. Tenemos que permanecer. Tenemos que seguir a Dios. Pero, hermano, eso lo vamos a obtener cuando nosotros busquemos a Dios ferviente de corazón, hermano, para que Dios sea el que haga todo lo que nosotros no podemos hacer para sobrepasar. Veamos el versículo 3, hermano, de Romanos 5, y nos dice,
versículo 3, y vamos a leer hasta el versículo 6. Y dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Imagínense, hermanos, este es un privilegio del cual usted y yo tenemos esa esperanza, esa convicción, como quien dice, Él nos está diciendo: mire, esto es lo que pasa para usted, y esto es lo que nos ofrece, este ofrecimiento que Él nos está dando, mire, ¿ve? Y no solo esto, dice, mire, el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Eso es lo que cada uno de nosotros debe de estar haciendo en estos tiempos, estar gloriándose en el Señor, que produzca paciencia en nosotros, esa paz que Dios ha ofrecido. La paz que Dios ha ofrecido es para estos tiempos, en una circunstancia de la que a veces no tenemos nada claro para el futuro, pero lo claro que debemos tener es que cuando Cristo venga nosotros vamos a estar preparados, y ese que sea el deseo de cada uno de nosotros, hermanos. Y hermanos, el versículo 4 dice: y la paciencia prueba, y la prueba la esperanza. Mire, la paciencia nos va a colmar de paciencia, y la paciencia nos va a aumentar la esperanza para mantenernos, dice. Y el versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. A cada uno de nosotros Dios nos derrama el Espíritu Santo en nuestros corazones para que esto no nos avergüence. Dice, para en este mundo no nos vamos a avergonzar, hermano, porque tristemente la palabra de Dios nos dice que si nosotros nos avergonzamos de Dios aquí en esta tierra, Él se avergonzará de nosotros allá en el cielo. Y tristemente eso va a suceder, hermanos, si usted y yo no nos ponemos a cuentas con Él y no nos avergonzamos de Él en esta tierra. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Imagínense, aún cuando nosotros no estábamos en Cristo, entonces dice que Él murió por nosotros, murió por nuestros pecados. Murió por cada uno, por usted, por nuestros pecados, por el suyo y por el mío. Imagínese usted, imagínese que si un hijo suyo o un ser querido suyo pierde su vida por salvar a alguien que de repente es un ladrón, o por salvar a un borracho o que anda en cosas ilícitas. Imagínese qué sentiría usted o qué diría usted si alguien, ser querido suyo, pierde su vida por salvarle la vida a alguien que usted puede decir no se la merece, no merecía morir porque aquel anda en otras cosas, y mi hijo no, mi papá no, o su ser querido, quien sea. Imagínense usted esa situación, pero Dios dice que muestra su amor, que aun cuando nosotros andábamos perdidos o éramos débiles, dice su palabra, entonces Él murió por cada uno de nosotros. Y dice el versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osará morir por un bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que el Señor muestra a cada uno de nosotros, el amor tan grande que tiene a cada uno de nosotros, que
nos da esa libertad de poder confiar en Él. Hermano, la decisión es de cada uno de nosotros. Ese es un privilegio que el Señor es un caballero por darnos a nosotros a elegir lo que nosotros el camino en el cual nosotros queramos andar. El Señor nos dice en su palabra, Juan 3:16 nos muestra nuevamente: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es una decisión para usted y para mí. Y eso no va a detener, hermano, no va a detener la situación del mundo y todo lo que el Señor ha dicho en su palabra. Porque vea bien, una muestra clara: el sol sale todos los días, y eso es porque Dios así lo permite. Y va a salir y va a seguir saliendo todos los días. Ahora bien, la decisión suya, si usted se quiere asolear o si no se quiere asolear, usted se va a proteger del sol. Pero el sol siempre va a salir. Ahora, la decisión de nosotros, hermano, es venir a Cristo, obedecerle, hermano, o no obedecerle. Pero Dios no va a cambiar su palabra porque seamos o porque nosotros pensemos de otra manera. Hermano, Dios es fiel y justo y va a dar a cada uno de nosotros la justificación conforme a su voluntad y a sus propios y a nuestros hechos, hermano. Hermanos, Dios nos muestra su palabra con la puerta abierta para que nosotros podamos venir a Él, con una línea directa para que podamos de entrar. El día de mañana no vamos a decir, no encontré la puerta, no encontré la forma de cómo llegar. El Señor nos la muestra. Hoy es un buen día, hermano, del cual usted puede venir a Cristo y puede decir: yo quiero experimentar todo lo que Dios ha ofrecido. Aún en este mundo Él nos va a dar paz, esa paciencia que todas las personas buscan. Y hermano, Juan 3:16 nos hace la invitación: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que el Señor nos bendiga y que el deseo de cada uno de nosotros sea el buscar a Cristo. El Señor nos bendiga.